Sombras en el Egeo, por Susan Frank. El elixir de la vida, la fuente de la juventud, la piedra filosofal, bajo diferentes nombres y disfraces hermosos, buscando la inmortalidad a lo largo del tiempo, hemos utilizado la religión, la ciencia y el mito para buscar la eternidad. Pero, ¿acaso no todas esas cosas son lo mismo? Amanecer, plenitud y ocaso de un día, ¿son facetas diferentes de la misma verdad? ¿Qué determina el mito y qué define el hecho? ¿Está la verdad oculta en las sombras de lo fabuloso? ¿Oculto por qué? En último término, solo creemos en lo que vemos. Prólogo. El mundo explotó en un destello de luz. Me sentía liberada de las limitaciones de la piel, la sangre y el hueso, repentinamente desaparecidos, y supe que el núcleo de mi persona, mi Ka, había abandonado su antigua concha egipcia. Ya no portaba la carne, la mente, la persona de la sacerdotisa Ra-Emetep. Por primera vez, en más de un año volví a ser puramente yo mismo. Chloe, una joven y diplomática del siglo XX, una artista y teniente retirada de las fuerzas aéreas, una anglo-estadounidense que bebía café y vestía leggings. Ya no era ni antigua ni egipcia. Mi mente ya no se veía turbada por los pensamientos o las percepciones de Raem. No sentía ninguna curiosidad por Paemon, el amante egipcio desaparecido de Raem. En lugar de eso, me preguntaba cómo estaría mi hermana, la egiptóloga Camille. Pensé en inglés y luego en egipcio. El orden se había invertido. Tuve intensos recuerdos de viajar a 90 km por hora, de vuelos transatlánticos, de chocolate, café y cigarrillos, de Coca-Cola dietética. Volvía a ser solo yo misma. Antes de que ese concepto se sentara en mi mente, un grito de insoportable angustia me siguió a través de un canal de fuego. Me alcanzó y desgarró un corazón que únicamente latía en sentido metafísico. El fuego me quemó, me consumió, pero no me destruyó. Mis sentidos se hallaban confundidos de tal modo que lo escuchaba y lo saboreaba, en lugar de beberlo y olerlo. Y a través de todo eso, un grito, un ruego desgarrado, procedente de lo más profundo del alma, me envolvió y arrancó ecos a mi alrededor. «Chloe». Reconocí la voz. Era mi esposo, Cheptú, mi amante, que me había sido arrebatado por el destino, por la circunstancia, por la divinidad. Sentí su tremenda aflicción a través del vacío. Su dolor era tan intenso que una garra pareció recorrerme la médula espinal. Hubiera querido unir mi voz a la suya, tranquilizarlo, pero ¿por qué? ¿Qué seguridad podía darle? ¿Era esta la última agonía? ¿Significaba esto el final? Una vez cumplido mi servicio, sin ser la muerte más que un simple no ser nada, y sin embargo yo existía. De repente, en medio de la terrible y opresiva soledad, me sentí reconfortada. Una sensación tangible de amor, de aceptación y de que todo estaba bien fluyó a mi alrededor. Me inundó, haciéndome ascender, me llevó consigo, me aportó alivio durante un tiempo, pues el tiempo no tenía significado alguno. Descansé. El dolor metafísico, producido por el viaje a través del tiempo, me rodeó en un instante. Fui llevada desde el frío fresco hacia el fuego. Comprendí en un instante lo que debía de sentir el oro, calentado, enfriado, golpeado y moldeado, perfeccionado. La tensión se enroscó a mi alrededor, irradiando de mí y a través de mí. Estaba siendo reducida, expandida en la agonía de un desplazamiento. Mi espíritu se rompió en 1000 fragmentos. Un rostro apareció repentinamente ante mí, una mujer de inexpresivos ojos azules, de ensortijado cabello negro, una mujer de asombrosa belleza. Me di cuenta enseguida de que aquel cuerpo estaba libre. No había nadie en casa. Antes de que yo misma pudiera tomar una decisión, fluí a través de su abierta y vacía mirada. Grité y en el mismo instante en que su carne se convirtió en la mía, mi temor encontró su voz. Su piel se configuró sobre mí, extendiéndose hasta cubrir mi altura, adaptándose a mi sangre, a mi ADN. Como un traje hecho a medida, este nuevo cuerpo envolvió mi espíritu, arropándolo. 100 millones de alfileres se clavaron en mí cuando la cúpula carnal se apretó más.
se cerró sobre mí, reajustando mis átomos, fundiendo mis células con aquel cuerpo vacío. Las sensaciones fueron violentas, demasiado intensas como para poderlas soportar. Mientras me abandonaba a la deriva de una negra sensación de paz, experimenté la rabia, el frenesí de odio a otro espíritu fuera de mí. Gritó de un modo furioso, letal e imponente: «Este cuerpo no es mío». Primera parte. Sibila. Estaban reunidas a mi alrededor ninfas y matronas, con las cabezas tan juntas que Sibila apenas si podía ver las estalactitas que colgaban como gotas desde lo alto de la cueva, o el rojo dintel que arrojaba una débil sombra sobre sus ojos. Sintiendo un insólito escalofrío, permitió que 2 sacerdotisas curanderas, Kela, Tenata, la ayudaran a ponerse en pie. La acompañaron solicitadas hacia afuera de la cueva y la sacaron al aire fresco. El hermoso paisaje de Caftor era la estación de la serpiente, cuando la tierra se renovaba del mismo modo que una serpiente cambia su piel. Había llovido y la neblina envolvía todo el valle. En la distancia, la luz del sol arrancaba destellos sobre las lejanas aguas oscuras del Egeo. Débiles sombras invernales se extendían sobre los dormidos, huertos de olivos y los viñedos que rodeaban esta sagrada montaña, el lugar donde habitaba el oráculo, la residencia de Sibila. «Es mi hogar de invierno», pensó ella. Respiró profundamente para purificar su cuerpo después del éxtasis de la profecía. Entonces sintió que algo le cortaba entre las costillas y bajó la mirada. Se hallaba envuelta en un atuendo que le parecía vulgar y extraño a la vez. Llevaba una falda acampanada de dibujos brillantes realizados y una chaqueta ajustada de manga corta que le llegaba hasta la cintura. Con un peto muy pequeño, un gran cinturón bordado le rodeaba la cintura con firmeza, presionándole los pechos hacia arriba, desbordándolos hacia afuera, descaradamente visibles a través de la blusa dífana que llevaba en invierno. Un rizo de cabello oscuro caía como una coma sobre un bronceado pecho, y sin embargo, parecía extraño. ¿Qué era una coma? Sibila sacudió la cabeza, ahuyentando aquellas extrañas impresiones. No acababa de sentirse por completo como ella misma. ¿Había acaso algún elemento vital de su psique que todavía viajaba por la diosa Kela? Sibila levantó entonces la mirada y se estremeció. En lugar de ver los campos donde los olivos y frutales dormían hasta la primavera, solo vio destrucción. Por un momento, un velo se extendió sobre la realidad y una vez más se convirtió en el oráculo. El diminuto pueblo al pie de la montaña solo era un humeante montón de ruinas. Partículas blancas y grises descendían del cielo, cubriendo el suelo, sofocando la vegetación, formando una capa tan alta como un niño. Miró los rostros de las mujeres que la rodeaban y los vio desfigurados, cubiertos de ampollas sangrantes, con lenguas de carbón que sobresalían de unas bocas sin labios. Miró a una ninfa, a una novia que se iba a desposar, y gritó aterrada. La joven encinta cayó a las llamas y sus gritos se elevaron solo un momento por encima del refugio del fuego. «Señora». Uno de los cuerpos chamuscados se movió. Sibila parecía haber echado tantas raíces como una viña. «Señora, la Kela está sobre ti». «Huid», gritó, con un tono de voz más fuerte, más profundo que el suyo propio. «Vuestros días de paz y alegría en este valle son limitados. Cuidado con la estación de León, todas moriréis en sus días y la propia tierra sentirá su ira». Miró hacia el mar y vio el muro de agua estrellándose sobre la costa, arrancando enti de tierra como si fueran granos de arena. Días de oscuridad, noches de fuego. La tierra vomitará sobre vosotras, el mar os tragará. Protegeos y proteged a vuestros seres queridos. Tenéis que huir, tenéis que huir. Estremeciéndose y llorando, Sibila cayó al suelo. Se remolinaron a su alrededor. Habían dejado de ser cadáveres y ahora ya no eran más que mujeres profundamente asustadas, respetuosas. La condujeron al interior para que se descansara en un lecho improvisado. Sibila percibió que algo malévolo se agitaba entre las sombras. Allí vivía una esquía, un espíritu colérico sin cuerpo. Lloró con los ojos cerrados. Sibila deseaba rogarles que se quedaran, que no la dejaran a solas con el esquía, pero el agotamiento había terminado por sellar su boca. La Kela estaba todavía sobre ella. Escuchó susurrar a una de las mujeres.
Sus ojos aún están verdes. ¿Verdes? Sibila sabía que debía sentirse asustada ante la noticia de que sus ojos tenían un color raro, pero se infundió ánimos a sí misma. Sus ojos eran verdes. No, mis ojos no son azules, protestó. Ya no, dijo otra voz en su interior. Pasos huidizos se alejaron de la montaña hacia Noxos. Sabía que llegaría otra Kela Tenata y la llevaría hasta la quietud del Daedalion. No, tenía que decirles más, hablarles de las montañas que arrojaban sangre y mortero, de los cielos donde ya no se veían las estrellas, de las salidas del sol llenas de sangre derramada, pero se sentían demasiado cansada, demasiado debilitada. Os quedan pocos días, hubiera querido decir Sibila a los aldeanos. Por favor, tenéis que marcharos de aquí. Llega el león y lo asolará todo. Podéis regresar, pero ahora tenéis que marcharos. Huid antes de que llegue el león. Huid. Se despertó envuelta en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza, como si hubiera corrido hasta Noxos. Sibila salió tambaleante a la boca de la cueva. Agotada, como le sucedía siempre tras un periodo de profecías, aceptó vino y frutas de algunas de las mujeres del pueblo. La veneraban como una manifestación de la gran diosa. Pasaba aquí la estación de la serpiente cuando tenía menores responsabilidades con el jefe del clan y habitaba en esta cueva solitaria con el jefe del clan. Alimentaba para las mujeres de la zona. Desde aquí impartía sabiduría y actuaba como la voz de Kela. La gran diosa era la que daba y tomaba toda la vida. Con una mano creaba y con la otra destruía. Era una divinidad quíntuple, representada con una doncella, novia, matrona, partera y bruja. Era la progenitora del dios toro Apis, su seductora, su novia, su esposa y finalmente su asesina. Ella era la luna, él era el sol. Ella era los números impares y él los pares. Ella era la serpiente, golondrina y hacha. Él era el león, toro y bota. Las vidas de los dioses eran paralelas a la vida de la tierra. La tierra no tardaría en despertar de nuevo y Sibila se uniría a las otras sacerdotisas para darle la bienvenida a Kela. Sibila regresaría pronto a Calistos y al palacio. Las estaciones del crecimiento y la maduración descenderían sobre el imperio Aztlán y ella ocuparía una vez más su puesto de honor y autoridad. El caos de la isla Aztlán borraría hasta el recuerdo de estos campos frescos y tranquilos, las montañas, cubiertas de nieve en la distancia. Era el 19º verano, el verano del gran cambio en el imperio. ¿El imperio de Aztlán?, preguntó la voz en su interior. ¿Dónde estoy? ¿Es este un lugar turístico mexicano? Oh, por favor, no me digas que ahora soy azteca. Sibila se estremeció al escuchar la voz e hizo un esfuerzo para que sus pensamientos regresaran a este verano. Su primo Febo se convertiría en Eresus, el toro dorado, mientras que su padre, Celos, sería nombrado Ad-Anati, inmortal. Febo tenía 19 años en este verano. El sol y la luna serían uno. Este verano sería concebido el nuevo heredero. Este verano marcaría el fin del reinado de Celos y el inicio de 19 veranos de Febo en el trono. El festival anual de mediados del verano duraría 14 días y no los 7 días habituales. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde has sacado su nombre?, preguntó la voz de modo suplicante como un temor tangible. Sibila la desdeñó. Kela y Liana habían gobernado como esposa de Celos y personificación de la gran diosa durante los mismos 19 veranos. Este verano las ninfas de Aztlán desafiarían su posición como reina de los cielos a través de una serie de carreras a pie y laberintos. La reina y las elegidas competirían en fuerza y resistencia. Si Kela y Liana ganaban las competencias, se casaría con Febo, quedaría embarazada. En 30 días fortalecería su posición como la gran diosa y esposa de Febo, asegurándose así otros 19 veranos de reinado. Si demostraba ser infértil como Febo, su puesto sería entregado a la subcampeona. ¿Entregado a la subcampeona? ¿Significa eso que obtiene un encantador regalo de despedida? La voz alternaba entre el temor y la burla. ¿Qué es una esposa subcampeona? Dios santo, ¿dónde estoy? Guarda silencio, se ordenó Sibila. Como miembro del clan Olimpi, ella también competiría por el puesto de gran diosa y esposa de Febo, mientras que la tradición decretaba que el Rezos
tenía que ser de cabello rubio. Su esposa solo tenía que proceder del clan Olimpi, haber recibido formación religiosa y ser fértil. La prosperidad de la tierra se relacionaba directamente con la fecundidad de la gran diosa. La reina tenía que concebir al cabo de 30 noches del matrimonio sagrado. Sibila suspiró. Aún era demasiado pronto para preocuparse. Aún faltaban lunas para que se celebrase la carrera. ¿Carrera? ¿Lunas? Todo esto me estaba causando muy mala impresión. Arqueó la espalda, efectuando estiramientos de músculos inactivos y trató de disfrutar de la quietud de Caftor, de ignorar la extraña voz que le hablaba en un lenguaje que no comprendía del todo. En Calistos, el viento azotaría los alrededores del palacio. El sol no habría tocado aún la cámara de Ileana. En Megarón, hasta bastante después de haber alcanzado su cenit, fría, lluviosa y ruidosa, la isla se estremecía bajo el viento invernal. Sibila sintió pena por los marineros, la marina de Aztlán. El invierno, la estación de la serpiente, ya era severa en tierra. ¿Cuánto más terrorífico no sería sobre un barco? Los marineros iban de puerto en puerto, comprobando los diversos puestos avanzados del imperio, intercambiando alimentos por piedras, a la búsqueda de ciertas piedras. Sibila se encogió de hombros. La pena que sentía era un absurdo. Cada clan tenía sus propias responsabilidades. Instintivamente se tocó el sello del clan, que llevaba alrededor del cuello. Un bonito collar, dijo una voz. El sello de oro mostraba una serpiente tragándose su cola, dando a entender su nombre del día. Inscrito con cuerno por su clan, había colgado de su cuello desde que alcanzó la edad adulta. Cada jefe llevaba un sello de oro similar. La única ocasión que se los quitaban era durante la reunión del consejo, cuando los jefes se desnudaban y se presentaban sin adornos, representando a cada hombre y mujer. La reunión se celebraba cada 9 años y también el 19º, durante la estación del toro. ¿La estación del toro? ¿Es eso el verano? Por favor, que alguien me diga dónde me encuentro. La voz se perdió, sumida en la desesperación. Ayúdame, Kela, rezó Sibila en un susurro. Seguramente estaba escuchando a los Esquía, que hablaban los unos con los otros. Del mismo modo que Kela era la diosa de las mujeres, el toro Apis, el que movía la tierra, solo era venerado por los hombres. Los sacerdotes tenían pirámides en la isla de Aztlán, y las otras 4 atletas de la nariz del toro se hallaban repartidas por todo el imperio. Las puntiagudas aletas de la nariz arrojaban al aire el aliento de Apis, caliente y a veces pútrido. Los sacerdotes veneraban con diligencia, pues si despertaba la ira del toro, se convertiría en un destructor. Respiraba fuego, oro fundido, hacía hervir las fuentes y los ríos hacía sangrar las montañas, convirtiéndoles en roca fundida. Sibila recordó la frescura de los campos empapados por la lluvia y sonrió con expectación ante el año que se avecinaba, el 19º. En Megaloshana, sus primeras visiones de horror se habían desvanecido. Sibila no podía creer que Kela y Apis se hubieran propuesto destruir a su propio pueblo. Seguramente, la gran diosa no les estaría indicando a abandonar sus propios hogares, ¿verdad? ¿Había entonces algún otro significado? ¿Un significado simbolizado por aquellos sueños? Ahora notaba la mente más despejada. La piel volvía a serle familiar. Cuando se encontraba en un oráculo, el espíritu de Kela habitaba su cuerpo. Decía verdades, respondía a preguntas. Solo una pequeña parte de su intelecto permanecía atrás, como un ancla para su deambulante psique. Una intensa formación le había enseñado a no permitir nunca que se extraviara demasiado el lazo plateado que vinculaba su espíritu viajero con su cuerpo habitado por Kela. En tal caso, podría perderse para siempre, condenada a deambular de un lado a otro como esquía. Sibila reconocía sin embargo que le faltaba una parte de sí misma. Un lazo plateado se había deshecho y temía que una parte de su psique estuviera errante. Algo más había regresado para ocupar el lugar de sí misma. Alguien más. Yo, le dije en voz baja. Mi señora, dijo alguien. Sibila levantó la mirada agradecida. La joven se le aproximó. Sibila aceptó la ofrenda de maíz de las manos de la ninfa. Ayer hablaste de destrucción, dijo la joven. Sibila apartó la mirada. ¿Estará mi esposo a salvo? La humildad con la que la joven hizo la pregunta hizo que las lágrimas acudieran a los ojos de Sibila. La ninfa no preguntaba por sí misma, sino por el joven que amaba. Tus visiones parecen reportajes fotográficos de un número especial de National Geographic, le dijo una voz interior. Sibila se enderezó, sintiendo escalofríos ante aquella voz. Debía de estar hablando la intrusa. No, tenía que ser Kela. No, lo vi en la visión, contestó Sibila. La mirada de la joven, oscura como la noche, buscó la suya y luego la apartó. Sibila sabía que sus palabras eran falsas, pero ¿de qué servía decirle a una doncella que no viviría para ver su primogénito? Dile entonces que se marche al otro lado de la isla, le indicó la voz. Seguramente tiene parientes allí. No le hará daño alejarse durante un tiempo. Hasta es muy posible que eso les ayude a salvar sus vidas.
Rogó para que aquella voz fuera la de Kela, que le hablaba de un modo como no había experimentado hasta entonces. Pues claro que no, se burló la voz. Vamos, esta joven merece un respiro. Si le doy instrucciones, si le pido que se traslade a otro lugar, contrarrestó Sibila, ¿no significaría cambiar lo que está decretando que ocurra? Si ella pierde su hogar y sus campos, ¿para qué vivir? Dentro de sí misma, Sibila notó un pesado suspiro perdido. Solo podemos intentarlo. Esas cosas que no pueden cambiarse, no son. Sibila notó que la voz se retiraba, malherida. ¿Tienes familia en Faistos, ninfa? Sí, mi señora. Pues una vez que te hayas casado, vete allí. ¿A Faistos?, preguntó la ninfa con los ojos muy abiertos. Ese es el deseo de Kela. Sibila descansó la cabeza sobre la roca y escuchó los sonidos producidos por la ninfa al descender por el sendero rocoso, de regreso al pueblo. La criatura que había dentro de ella sonrió. Tengo que marcharme. Nadie lo vio. Se iniciaron en las oscuras profundidades del océano, con picos creados por la furia de la tierra. Un arco de islas surgió por entre el oscuro mar, con las alturas de muerte entremezcladas con senos de salvaje y suave belleza. Milos, Hidrousa, Tinos, Ciros, Mignosos, Delos, Naxos, Paros, Níos, Alejandros, y las islas conectadas de Calistos y Aztlán. Algunas habían vomitado su furia antes de que la humanidad habitara en sus laderas. Otras permanecerían en silencio durante muchos siglos más. A medida que las placas tectónicas, africana y euroasiática, se empujaban la una a la otra, se elevaron ondulaciones y pliegues que se extendieron por entre la tierra para comprimir la roca, alimentar el fuego, intensificar la tensión, crear una extensión volcánica de islas en aquel hogar de la tierra que algún día se conocería con el nombre de microplaca del Egeo. Enormes terremotos en el lecho oceánico se sintieron únicamente como ligeros temblores en el aire claro, miles de metros por encima. El núcleo fundido se había ido elevando con firmeza, lo que en otro tiempo se hallaba a un día de navegación. Por debajo de la corteza de la tierra se habían abierto paso por 4 canales que corrían como venas por el interior de las hermosas montañas del Imperio Aztlán: el monte Apolo, el monte Crión, el monte Gaia y el monte Calíope. El canal más débil se hallaba en Delos, una isla de aristas. El monte Calíope se elevaba sobre ellos, como una inspiración por las pinturas, la poesía y el alma. Los artistas no percibieron el creciente calor bajo sus sandalias. Ningún animal había sido todavía víctima del envenenamiento por gases. Miles de personas vivían a la sombra del Calíope. Celebraban fiestas en sus grutas, hacían el amor en sus grietas, indicaban las direcciones a los extraños tomando situación como referencia. No sabían que el interior de la montaña aguardaba la muerte líquida, ardiente, hirviente de rabia y roca, arrastrándose por los estrechos pasadizos que conducían hasta la garganta del cono. Habían transcurrido miles de años desde la última erupción. Una masa de tierra se posaba ahora sobre el fondo del océano púrpura, como testimonio de la vieja ira de la tierra. La montaña había arrojado rocas del tamaño de barcos durante días, había hecho llover cenizas ardientes que cubrieron toda la isla. El fuego había llegado a los cielos y las historias de la destrucción pasaron a convertirse en parte del mito y la leyenda. Luego la montaña se había dormido. Poco a poco el cono había surgido desde las profundidades del océano. La hierba verde lo había cubierto y las aves lo habitaron. Cada año era más grande y más alto, y su suelo más fértil. Una tribu lo reclamó y plantó viñedos, plantas aromáticas e higueras. Cultivó sus campos, obtuvo sus cosechas, crió a sus hijos sin saber lo que ocurría. Nadie se instaló en el pico, pues los lugares altos estaban prohibidos por la divinidad a la que adoraba la tribu, y Abán, el antiguo patriarca de la tribu, contó cómo la divinidad había salvado a su familia gracias a la bondad de su abuelo, Noac. A esta familia y a los animales que habían reunido se les libró de las aguas que anegaron la tierra. Gracias al rescate de esta divinidad sin nombre, la tribu que brotó de la entrepierna de Noac fue siempre fiel. A medida que el cono crecía y transcurría el tiempo, el dios desapareció del culto y luego del recuerdo. Surgidos de la misma rama, llegaron otros que adoraron la tierra, el cielo y el mar. Identificaron los conos de la isla como las aletas de la nariz del toro, cuyos rugidos estremecían a veces la tierra. Con gran piedad y vanidad, remataron los conos con pirámides, de caras tachonadas de piedras preciosas, con sus interiores convertidos en vastas cavernas donde vivían sus sacerdotes. Debajo,
Los suelos aparecían cubiertos de baldosas, formando círculos dorados, franjas negras, ondulaciones y cuadros rojos, mientras el volcán crecía. Lo mismo que el dios toro que la controlaba, la rabia de la montaña era voraz y desenfrenada. Esperaba mientras aumentaba el calor capaz de vaporizar a un hombre. Se hacía más intenso que la forja de cualquier obrero del metal, absorbiendo su capacidad desde abajo del océano, allí donde nacían los cataclismos, en el útero fundido de la tierra misma. Esperaba. El imperio de Aztlán. Ileana repasó cuidadosamente sus labios con el borde agudo del ocre y luego se aplicó la barra de color sobre los pezones, para añadir después una gota de agua y pintárselos también. Unos suaves pellizcos los pusieron erectos. Sonrió complacida. Sus muchos veranos habían sido considerados con ella. Todavía mantenía la figura de una ninfa, y las leyendas sobre su belleza atraían a marinos y regalos que llegaban de todo el imperio y de más allá. Celos era suya durante un poco más. Ileana tragó saliva y un estremecimiento de temor jugueteó en su frente. En el festival de mediados del verano, el hijo de su esposo se convertiría en el gobernante y ella sería su viuda. Febo la había odiado de niño. Ahora, a la edad de 19 años, aún la detestaba más. Ileana no había vivido tanto tiempo y tan bien como para haber aprendido a reconocer el peligro. Febo la mataría en cuanto la tuviera, pero Ileana no tenía la menor intención de renunciar al título de reina del cielo. No abrigaba la menor duda, ganaría la carrera a pie. No obstante, Febo encontraría su satisfacción si ella era incapaz de quedarse embarazada dentro del periodo de tiempo permitido. Se negaba a pensar en el castigo que le aguardaba si perdía. El laberinto. Un grito agudo llegó hasta ella desde el pasillo, e Ileana terminó pacientemente con su maquillaje. Un pavo real entró, gritando. Con la cola recogida, Ileana se volvió en el taburete y chasqueó los dedos hacia un ciervo para que le entregara las semillas. «Vamos, hermosura», dijo, arrojando la comida sobre el suelo pintado. «Muéstrame lo hermoso que eres». El pavo real se comió las semillas y gritó pidiendo más. «No hasta que me enseñes tus colores», le advirtió Ileana a su animal de compañía. Obediente, el macho se adelantó y desplegó la maravilla multicolor de su cola. «Esas dos y esa otra también», le dijo Ileana al ciervo. El pavo real gritó de nuevo y cerró el abanico de su cola, pero el ciervo fue más rápido y pudo arrancar 3 plumas, alargadas con la figura de un ojo en un extremo. 3, un número para honrar a la gran diosa. Ileana echó a reír, triunfante, y se volvió hacia su espejo de agujas. Con movimientos diestros, el joven ciervo introdujo las plumas en la corona de cabello dorado. «Las plumas hacen que tus ojos sean tan insondables como el mar de Teros», le dijo el muchacho. Ileana admiró su reflejo y se recostó en el joven, con la cabeza apoyada contra su pecho. Se regodeó con su expresión de admiración, reflejada en el espejo, y a continuación lo despidió con un gesto. El ciervo se inclinó inmediatamente y retrocedió. Ella chasqueó los dedos y 2 hombres agraciados, de largas extremidades y estrecha cintura, abrieron las puertas de su cámara. Con un último gesto para arreglarse la falda de 7 capas, asumido por completo su papel de madre diosa, Ileana subió a su silla de manos. Antes de que lo pidiera, se le entregó un rizón. Era una copa puntiaguda y delgada, hecha de madreperla y oro, que acababa en punta por el extremo para permanecer sujeta y fija en un elegante pedestal de metal o en el suelo. Chasqueó los dedos y los hombres avanzaron con lentitud, para no pisar los pavos reales sueltos. Las paredes del palacio, con sus pinturas de tamaño natural de sacerdotisas y príncipes en adoración y desfile, pasaban a su lado envueltas en una neblina de oro, escarlata, negro y blanco. El sonido de las festividades, de la música, el tintineo de los platos y las copas de arcilla y el albastro, y el bajo tirinar de las risas acarició los oídos de Ileana, mientras la silla descendía la ancha escalinata que daba al megarón de la reina.
Los guardias depositaron suavemente la silla y la ayudaron a bajar, ahuyentando a los pavos reales de la espaciosa cámara. Iliana sonrió ante el silencio que se produjo. Una flauta tocaba mientras ella avanzaba con paso lento y sereno. Los invitados, sus súbditos, permanecían de pie, con la cabeza inclinada y los brazos levantados en gesto de súplica. Kela, Iliana, reina del cielo, madre diosa de la cosecha, señora de Aztlán, cantó a una voz alta. Ocupó su asiento en el estrado del recinto. La vista se reanimó tras un chasquido de sus dedos. Lo volvieron a llenar el rito. Antes de que pudiera dejarlo en el suelo, sonó una voz masculina. «Preciado cielo, ¿me permites?» Lentamente levantó la mirada. Por la fuerza de Apis, qué hermoso era este hombre. La sonrisa que le dirigía indicaba a las claras que él lo sabía muy bien. Irritada por su arrogancia, Iliana dejó con fuerza el extremo del rito, sobre el suelo. El hombre experimentó una visible conmoción. ¿Era ella la primera en rechazarlo? Mirando hacia atrás de donde se encontraba, llamó a su hijastro. «Arus, dime quién es este hombre que cree poder acercarse al cielo, contando únicamente con la fuerza de su sonrisa». Por el rabillo del ojo comprobó cómo se enrojecían las mejillas del joven. Arus, con el cabello demasiado corto para los dictados de la moda, pero con una nariz impresionante, se inclinó hacia adelante. «Es el más joven príncipe Troisen. No es hombre suficiente para una mujer Aztlantú». Arus sonrió y volvió a dirigir la atención hacia su compañera. Iliana chasqueó los dedos para pedir comida y esperó en silencio, contemplando a los cortesanos de Aztlán. Formaban un grupo alegre, puesto que las cabezas grises del Resos se habían marchado para participar en la simbólica batalla naval anual. Su mirada repasó con rapidez a las mujeres presentes. Se aproximaba el verano, cuando tendría que defender su posición y su trono divino contra las ninfas que osaran desafiarla. Las bailarinas eran sacerdotisas, pero no los Olimpi, los despreciaba. Hacía ya mucho tiempo que había aprendido sus trucos sexuales, que más tarde había perfeccionado. Observó alguna que otra ninfa de rostro fresco. Sin embargo, no eran sacerdotisas y por lo tanto no suponían amenaza alguna para la reina del cielo. Una o dos mujeres del clan vagaban por la estancia, proclamando sus años en los dorsos de las manos. La edad por sí sola se encargaría de impedir que la alcanzaran a la carrera a pie. Solo 3 mujeres eran sus verdaderas rivales: Vena, Selene y Sibila. Iliana sonrió atentamente el intento del cortesano por engustarla con un regalo. Aunque una de las mujeres de su clan ganara la carrera, aún tendría que esperar una luna para comprobar si Iliana había quedado embarazada. Luego contaría que varias lunas más durante la que podían fingir el embarazo antes de ser descubierta. Esas lunas serían fatales para cualquier sucesora potencial, lo que le daría a Iliana el tiempo para quedar verdaderamente embarazada. Iliana sabía que era fértil, era la diosa sobre la tierra. No obstante, quizá tuviera que esforzarse para encontrar a la pareja adecuada. Había que planificarlo todo en el momento justo, correr siempre perturbada sus ciclos lunares y para quedar embarazada necesitaría la ayuda de Kela. El cortesano se sonrojó cuando Iliana le dirigió su más encantadora sonrisa de gratitud. El regalo no valía nada, pero él, en cambio, era rubio, así que podría serle útil. El joven príncipe Troisen no había dicho nada, ni siquiera la había mirado. Intrigante, musitó Iliana. Se niega a acobardarse ante mi belleza o a huir ante mi legendaria ira. Lentamente se volvió hacia él. El príncipe miraba directamente hacia adelante. Iliana estrechó los ojos. No era tan alto como un hombre aztlantú, pero tenía los hombros más anchos y era más vigoroso. Su cuerpo mostraba una piel lustrosa y aceitada, una carne firme y joven que parecía ondularse cuando él se movía. Y era rubio.
Siguiendo la costumbre aztlantú, llevaba un faldón acampanado, con dibujos geométricos, pero por extraño que pudiera parecer, no llevaba cinturón ancho. Su único adorno era un collar de eslabones planos. Ningún maquillaje matizaba sus labios o bordeaba sus ojos. Se volvió hacia ella con una expresión desafiante y una mirada de contenida lujuria bailoteando en sus profundos ojos verdes. ¿Te sientes complacida con lo que ves, mi señora? Su arrogancia no dejaba de aparecer matizada por el encanto. No le demostraba temor y esa diferencia estremeció a Ileana. Jugar con él podría ser entretenido. Por el momento, asintió con voz enronquecida. Hizo rodar un dátil entre sus labios antes de comerlo y haciendo surgir lentamente el hueso pegajoso tras chuparlo. No obstante, no puedo tomar una decisión basándome únicamente en lo que contemplo. El hombre no se había ahuecado ni pintado las cejas, a pesar de lo cual parecieron hacerse más densas y acercarse hasta dejar solo un estrecho hueco sobre el puente de la nariz. Ileana notó un nudo en la garganta. Aquella nariz era exquisita, grande y atrevida, y su boca era ancha. Ni siquiera tu belleza puede ganar ese honor, dijo él incorporándose. Ileana sonrió fríamente mientras él se retiraba. Era un príncipe de Troya. ¿Eh? Aquel hombre era como un pavo real. Admiraba su ánimo. Lo había insultado, de modo que él le respondió de la misma forma. Valdría la pena como amante, un hombre capaz de dar tanto como recibiera. Pero Ileana no había terminado todavía con él. Lo vio abrazar a una de las bailarinas, sostuvo los pechos desnudos de la joven en sus manos y la besó en la boca, con el ardor de la juventud. Ileana sintió aumentar sus propios deseos. Los hombres rubios, ¿quién iba a saber si Febo era o no el verdadero padre? Es un ejemplar exquisito, ¿verdad?, le susurró Vena. Ileana asintió con un gesto. Demasiado ensimismada como para recordar que desataba a Vena. Está de visita, como adoptado. Su nombre es Priamo, el hijo más joven de Troy. No sé por qué tenemos que adoptar al cachorro de un enemigo, afirmó Ileana. Bueno, sí. Una señora de tu importancia y tus veranos no lo sabe. Pocos de nosotros tenemos la oportunidad de saberlo, replicó Vena con una sonrisa afectada. Ileana recordó instantáneamente que esta buscadora de conchas de Milos se contaba entre sus rivales. Le sonrió dulcemente. Mi pobre querida, procura evitar que te apatece. Un hijo más joven, ya que eso degrada al clan. Sé que ahora debes estar dudando de ti misma, de tus encantos, de tu habilidad. Tiene que ser difícil ver huir a un amante. Ileana apagó con su voz las movidas protestas de Vena. Pero quizá exagero tus sentimientos. No sé. La tez rosada de Vena aparecía ahora salpicada por manchas de furia. Podría conseguir que Néstor regresara. Huyó a Kempt para alejarse de ti. ¡Ah!, exclamó Ileana, tocándose los labios con una fingida mortificación. Lo siento. ¿Cuál es la historia que estás haciendo circular? ¿Que se presentó voluntario para cumplir una misión diplomática para el querido Febo? ¿Ese es el cuento correcto? Podría tener a cualquier hombre que se me antojara en cualquier playa del imperio. Ileana se llevó el ritón a los labios. Siendo los hombres lo que son, tenerlos no es el verdadero desafío. Tomó un sorbo de vino y notó el sabor apimentado del orégano y el tomillo mezclados. El verdadero desafío es conservarlos. Qué maravilla que sepas la diferencia después de la 19 veranos casada con el Esos. Dime, ¿qué, Ileana? ¿Ha dormido en tu cama más de una vez? Vena arqueó la espalda al hablar, colocando su perfecto cuerpo en una pose tal que detuvo la conversación en dos de las cercanas mesas. Ileana le sonrió fríamente, llevando buen cuidado de no permitir que la emoción le arrancara una sola arruga de su rostro. Pero Esos, el dorado toro esposo, puede haber montado y ensartado a una selección, una muy amplia selección, de vacas, pero siempre vuelve al redil.
Vena, con los ojos violeta ennegrecidos por la cólera, apretó los puños. Tendría problemas, pensó Liana. Era una mujer hermosa, saludable. Olimpia y su historial como buscadora de conchas la calificaba para ocupar el cargo. ¿Cómo podría detenerla? Señoras, el aire crujo de vuestras palabras. El que así había hablado se interpuso entre las dos, tan indiferente y elegante como un gato negro. ¿Hueles ya a las uvas?, le dijo Ben, agitando los rizos castaños sobre su hombro. Pero soy un hombre de uvas, replicó él con una sonrisa burlona. Dio a su voz un tono más profundo y atronó. Dion Baco, cuero del clan de la vid. Se inclinó hacia adelante y dio un ligero mordisco amoroso al pecho de Ben. Además, la última estación de León, cuando estaba debajo del niño aplastando también las uvas. Tu único comentario fue: ¡ay, Dion! Remendo con voz de falseo. Tras dirigir una maliciosa sonrisa hacia los cortesanos que reían, tomó un sorbo del ritual de Ileana y se lo devolvió, de modo que ella bebiera por el mismo lugar donde él había vivido. No obstante, si quieres que hablemos del aroma que recuerdo de la experiencia, yo diría que fue... Vena giró repentinamente la cabeza y se alejó hacia donde estaba Alus. Los cortesanos volvieron a enfocarse en sus conversaciones mientras Dion se acomodaba los pies en el mundo. ¿Dónde está ella?, preguntó. Siempre era mejor saber dónde estaban las rivales. Dion levantó la mirada y de la bandeja vidriada que tenía delante tomó un camarón ensartado en romero. Sabes muy bien que nos detesta a las dos. ¿Cómo nos detestas tú? La sonrisa de Dion fue encantadora y varias arrugas aparecieron en su rostro. Tras una ligera pausa, contestó con el ronroneo de un momento. Así es, Ileana, con todo mi corazón. El Aztlán, Dion era el ideal de hombre, alto, de hombros anchos y cintura estrecha, con una larga cabellera oscura que le caía hasta poco más de la espalda. Sus ojos eran grandes y oscuros, tan profundos como una fuente del oráculo. Tenía tanta fama de enloquecer a las mujeres de los clanes, una vociferante jauría de perras de celo que recorrían las colinas bajo el resplandor de la luna. A pesar de su juventud, parecía maduro, poseído por la seguridad de saber que nadie podía rechazarlo. Liana se maldijo a sí misma por no saber superar la atracción física que ejercía sobre ella el hombre al que detestaba. Tienes una forma extraña de demostrarlo, sirviéndome bien. Liana se detuvo de pronto mirando fijamente al cachorro de besos. Luego, cuidadosamente se limpió la boca con el borde de su vestido y tomó el empalmecido. Hizo un esfuerzo para que sus dedos dejaran de temblar mientras tocaba el fondo, en busca de residuos. Levantó los dedos y observó unos brillantes granulos en los sedimentos. ¿Me has eliminado?, preguntó con voz áspera. ¿Dónde se había metido su catador? Y no le sonrió. Dímelo, exclamó. Él le dirigió una amplia sonrisa y habló únicamente para pedir que se pusiera a gritar de mando a los guardias. Yo nunca envenené a Ileana. Hizo chasquear la lengua produciendo un sonido de consternación. No, tu muerte es algo que se tiene que saborear. Se chupó los dedos acariciando las yemas con los dedos. Algo que se tiene que disfrutar de antemano. Su mirada se hizo más oscura e intensa, y ella notó que el cuerpo se le tensaba como respuesta. Él le tomó la palma de la mano y se la lamió, y el ardor recorrió el cuerpo de Ileana como oleadas de fuego. Después de todo, debería proporcionar tanto placer como dolor ha causado tu vida. Puedes marcharte, dijo Ileana tensamente. Debería ser algo compartido, siguió diciendo Dion, mientras se acariciaba el pecho con los dedos, en lentos movimientos que a ella le hicieron sentir más ansias que hacerse cargo de la tarea. Compartido por igual, por todos aquellos para quienes tu existencia ha puesto una maldición. ¿Cuántos encontraron la muerte ante tu puerta? ¿Necesitas contar los nudos de las cuerdas para llevar la cuenta? Demasiado lejos con tus acusaciones y blasfemias, masculino. Sin embargo, continuó como si ella no hubiera hablado. Tus días están contados. Eres demasiado vieja para soportar la próxima carrera. Liana se incorporó repentinamente y las conversaciones se apagaron. Dion se quedó sentado a sus pies.
Ella chasqueó los dedos e inmediatamente le trajeron la silla de manos. Mientras se acomodaba en ella, vio un rodó sobre sí mismo con el rostro al nivel de los pies de Iliana. La besó tiernamente en el empeine y sus labios encontraron la sensible piel en las correas de las sandalias. Me pones a prueba, cacho. Ordenaré a un escriba que te atienda. Probablemente la edad ha afectado a tu mente como lo ha hecho con tu cuerpo, dijo tristemente. Del mismo modo que se ha desvanecido tu belleza, aún más intenso ha sido el desvanecimiento de tu intelecto. Quizá el escriba puede ayudarte a hacer una lista. Podemos empezar con tu propia madre. ¿Con mi madre? Con la madre de Febo. Con la madre de Néstor. Iliana chasqueó de nuevo los dedos y se la llevaron, pero las cuentas de Dion siguieron resonando en su cabeza. ¿Cómo había tenido que luchar para alcanzar el trono? Desde que tuvo uso de razón, sabía que algún día sería la reina del cielo. Lo deseaba, se lo merecía, y se había apoderado de él gracias a una osada acción. Nadie pudo demostrar nada, a pesar de las numerosas sospechas que surgieron. Después de eso, los guardias, los catadores de alimentos y bebidas y un riguroso régimen físico habían contribuido a protegerla. Se había pasado toda la vida defendiendo su posición. Si la reina del cielo, reinante que haría mientras no ocupaba la dignidad, de esos podía elegir a cualquiera, incluso a una de las muchachas prostitutas a las que había fecundado. Pero estaba decidida a que él no tuviera alternativas, nadie la asesinaría. Así, había eliminado a las mujeres numerosas que habían dado hijos a su esposo. Le habían dado hijos perfectos, Febo, Dion, Néstor. Los hijos del propio cuerpo exquisito y dorado de Iliana habían sido hembras. No se vería usurpada por sus propias hijas, por feas que fuesen. No lo sería por Tenis, su primogénita extrañamente silenciosa, ni por Hermetis, la hija de la noche. La diosa Kela se encontraba en su estación de la sangre, y la hija más joven de Iliana llevaba las señales de su ira. Como personificación de Kela, Iliana era creadora y destructora. Se había asegurado de que ninguna de ellas buscara placer en brazos de celos. Ella era Kela, y se hallaba investida con la autoridad, el poder y la posición de Kela. Lo que deseaba estaba divinamente aprobado por el simple hecho de desearlo. Iliana había eliminado a sus hijas el deseo de gobernar y casarse. No estaba dispuesta a ser una víctima del matricidio. La ayudaron a descender de la silla y entró a sus aposentos. La luz brillaba en los cuencos del alabastro, y Leia tocaba suavemente la lira mientras el joven siervo de Iliana aguardaba desnudo, ansioso y preparado para servirle. Le desabrochó el cinto, le soltó la falda y lo condujo hacia el lustroso baño. Demasiado cansada para resistirse, se estremeció al introducirse en el agua caliente. Los recuerdos nunca desvanecían. En realidad, cada vez se hacían más potentes. El siervo le ofreció crenos, y Iliana vaciló antes de tomar algo. La droga, sin embargo, no le aportó paz alguna. Los espectros del pasado seguían levantándose ante ella. Una vez más se encontró como una adolescente de 13 años en los aposentos de su madre. Ea, Celos, hermana mayor de Iliana e hijo de Rea, acababa de salir, y Rea se encontraba tendida en su canopia, desnuda e indefensa. Iliana, alta y desgarbada para su edad, se había ocultado en una hoja de obsidiana entre los pliegues de la túnica. Solo era una buscadora de conchas y no llevaba por tanto la falda de varias capas de la gran diosa. Se acercó en silencio a la mujer dormida y el sonido de los suaves ronquidos de Ea golpearon en su cabeza. El cabello rubio, como el de Iliana, flotaba sobre unos hombros marmóreos. Que la Ea no parecía envejecer, no perdería la carrera nunca y dejaría vacante el cargo a la diosa del cielo. Levantó la hoja con ambas manos y la hundió en la espalda de su madre. Lo mismo que sucedería con los animales con los que Iliana había practicado previamente. Rea forcejeó, gritó y trató de alejarse del cuchillo, pero la punta untada de veneno actuó con rapidez, y Rea dejó de moverse en un abrir y cerrar de ojos. Mi baño, balbuceó. Su cuerpo, totalmente dominado por el veneno, se contrajo con un violento espasmo.
Finalmente se quedó quieta. Iliana corrió al balcón e hizo subir por él a una buscadora de conchas, compañera suya. En cuanto probó el vino, momentos antes se había quedado mareada y la dormidera que Iliana le añadió la hizo manejable. Intercambió técnicas con ella, la ensangrentada que llevaba antes cubría ahora su cuerpo de la joven mareada. «Sostén esto con firmeza», le susurró a Iliana, a la que en otro tiempo fuera su amiga, dirigiendo los dedos a la ninfa para que rodeara la empuñadura del cuchillo. Luego, Iliana escuchó pasos en el pasillo. «No lo sueltes por nada del mundo», le musitó. Oculta entre las sombras, Iliana observó lo que sucedía cuando se abrieron las estrechas puertas dobles y entraron 2 guardias. Vieron a la joven ninfa en una actitud suficientemente contradictoria, y se dieron cuenta de inmediato de que Rea no había sido asesinada en su baño. Nunca bailaría, por lo tanto, en las Islas de los Benditos. Sin la purificación del baño lustral se mantendría eternamente muerta. Los soldados se bañaban antes de marchar a la guerra. Los enfermos también se bañaban si su estado parecía fatal. A los recién nacidos se les bañaba en un cuenco con poca agua, en prevención de que pudieran morir. Rea, en cambio, se había perdido para siempre. Celos llegó corriendo en pos de los guardias y se arrojó llorando a los pies del cuerpo de Rea. Cuando la misma fue utilizada por Iliana para arrebatarle la vida a Rea, se cobró Celos la vida de la niña. Con aquello quedaba despejado el camino de Iliana hacia el trono de la reina del cielo, sumergida ahora en la seguridad de su baño, después de tantos veranos transcurridos desde entonces. Iliana hizo un esfuerzo para serenar sus pensamientos. Nadie lo había imaginado. Nadie había llegado a saber que ella estuvo allí. El fingir pena por la muerte de su madre sedujo el corazón de Celos y sus grandes habilidades sexuales, impropias de una joven de su edad, le permitieron ganarse un puesto en su cama. Luego asumió con facilidad el papel de la reina de los cielos. Nadie sabía nada. Estaba a salvo. Pero a salvo. ¿Hasta cuándo? ¿Y de quién? La seguridad era una ilusión. El peligro siempre acechaba y los amigos no eran más que enemigos a la espera de su oportunidad. Los hijos eran semillas de la propia desilusión. Y hasta la diosa era voluble en sus afectos. Que la Iliana destruía las realidades del peligro. El peligro vivía y alentaba en Vena, en Sibila, en Selene, pero no por mucho tiempo más. Caftor. Se despertó en la oscuridad de la cueva, pero en lugar de notarla familiar, la percibió extraña. Una vez más, Sibila volvió a sentirse inquieta. Se frotó los ojos y extendió la mano hacia la lámpara de alabastro, situada a su lado. Sopló sobre ella una ráfaga de viento helado. «Ese cuerpo es mío», pareció escuchar a su alrededor. «Vuélvemelo». Parecía como su propia voz, llena de temor, furiosa. ¿Por qué razón iba a estar su propia voz fuera de sí misma? Debe de ser parte de mi psique que no ha regresado, pensó. Me detesta por eso. La voz se la llevó el viento y Sibila ahora con las manos temblorosas encendió la lámpara de aceite. Vivía en una sencilla estancia de paredes pintadas de blanco. Sobre una plataforma se extendía un colchón de hojas y hierbas. Las pocas pertenencias que se habían traído de Calisto se hallaban agrupadas encima de un pequeño baúl. Las otras 2 faldas y chaquetas que tenían colgaba de clavijas. «Esto sí que es un hermoso contraste», oyó decir a la voz en su interior. «¿Pero qué significa? ¿Dónde me encuentro?» Sibila observó la falda granada y carmesí, en contraste con la pared blanca de borde negro, y tuvo que admitir que era notable, aunque al mismo tiempo tan común que no sabía por qué se había fijado en ella. Desdeñó la pregunta que se formó en su propia mente acerca de dónde estaba. Sabía que estaba en Caftor, en la cueva donde moraba el espíritu de Kela, a través del mar donde estaban las otras islas del Imperio Aztlán. Su hogar sabía dónde estaba. Se levantó y volvió a limpiar la estancia ya limpia. Había ocurrido algo inarrable, algo que seguía ocurriéndole a ella. Se sentía sola. Era una sensación extraña que Sibila no recordaba haber tenido antes. Las imágenes destellaron en su mente. Era un hombre no muy diferente a los hombres que veía a su alrededor, y sin embargo diferente. Percibía en él cosas que se hallaban protegidas de la vista de la mayoría de los ojos. Integridad, habilidad, honestidad, ingenio, sensualidad. Todo ello brotaba de él en matizados rayos de luz.
Nunca lo había visto y sin embargo lo conocía. Una parte de su mente lloraba por él. Este recuerdo, esta visión no era suya. ¿Se trataba acaso de un mensaje de Keller? La voz interior gritó de frustración. Sibila contuvo el impulso de echar a correr hasta llegar a Dios. Si fuera necesario, esta cámara, con la imponente esquía, con su mente viéndose afectada por la gimoteante y llorosa psique, era demasiado extraña para ella. Se echó una capa sobre los hombros y salió al exterior. La lámpara vaciló débilmente a su espalda. El polvo pegajoso y blanco se adhirió a sus pies y a la parte baja de la falda. Inhaló profundamente el aire de la noche, sintiendo como si aguijoneara en su pecho. Por encima, las estrellas colgaban como uvas del árbol del cielo, y Sibila notó lágrimas en los ojos. ¿Por qué en el nombre de Kela se ponía a llorar ahora? Su sensación de soledad y desesperación era tan grande, la envolvía hasta el punto que no pudo impedir que los sollozos aumentaran de intensidad. Su llanto fue fuerte y duro en la quietud de la noche. Sibila no tuvo ni idea del tiempo que se pasó llorando, de las muchas veces que se limpió la cara y se abrazó a sí misma, desesperada por hallar el consuelo de otra persona, de alguien desconocido cuyo nombre ni siquiera sabía. Finalmente agotada, regresó tambaleante hacia la entrada de la cueva. La malevolencia la golpeó en el rostro como un hedor insoportable. Retrocedió y miró hacia los hombres. Allí la esperaban los esquías. Respiró profundamente y en un esfuerzo se adentró en la cueva. Los esquías la rodearon y la aporrearon la mente con cólera, traición, dolor y furia, convirtiéndola en un guiñapo emocional. Sibila subió los últimos escalones que conducían a la cama y se arropó con la capa. Hasta la misma noche parecía susurrarle: deseo no ver nunca más el amanecer. La lámpara parpadeante se apagó y ella gritó temblorosa. Unos dedos esqueléticos la empujaron y Sibila se retiró temerosa hacia un rincón de su mente. Se adelantó entonces otra parte de sí misma, una psique más fuerte y adaptable. Klaus apartó la capa de la cabeza y miró fijamente hacia la oscuridad. Maldita sea, una vez más, compartía el cuerpo de otra persona. ¿Ella estaba segura de ello? ¿Quién soy yo? Se preguntó rápidamente a sí misma. Claude Bennett Kingsley, teniente segundo, con número de serie 044652089. Nacida el 23 de diciembre de 1970, hija mediana de un diplomático estadounidense y de una arqueóloga inglesa. Su hermana mayor se llamaba Camille y era egiptóloga. Su hermano menor era Kaitis, una oveja negra profesional. Su abuela Mimi había fallecido. Se había graduado en Ciencias de la Comunicación y vivía en el 767 de Amber Lane, en Dallas, Texas. 75007. Chloe tragó saliva con dificultad. Esos eran hechos en su vida. Todo esto estaba muy bien, pero ¿dónde se encontraba? ¿De quién era el cuerpo que la acogía? La visión que tenía de este mundo parecía llegarle como a través de agua ondulante. No había nada que estuviera claro, nada que fuese reconocible. La otra psique de su cuerpo, Sibila, la trataba como si ella no estuviera en él durante la mayor parte del tiempo. Chloe tuvo que admitir que definitivamente no era bienvenida. Ese era uno de los pocos pensamientos claros que había logrado tener acerca del pasado. Pero, ¿cuánto tiempo hacía de esto? ¿Cómo pudo imaginar algo cuando ni siquiera pudo controlarlo? Tenemos que negociar un acuerdo de arriendo de un cuerpo. Vivir en este cuerpo es como moverse en una marioneta. Estoy inmersa en un espectáculo en vivo de Punch and Pudding. Oh míos. Oh Dios mío. ¿Dónde estaba Cheptú? El dolor de su pérdida le resultó tan lacerante que gimió en la oscuridad. Habían tenido muy poco tiempo. Si ella no hubiera regresado al mundo moderno y empezaba a sospechar que no había sido así, puesto que las cuevas ya no estaban de moda como lugares donde alojarse. ¿Dónde estaba entonces él? ¿Dónde estaba? ¿Se había quedado en Egipto? ¿Se le había adelantado el tiempo? ¿Comprendía que ella no deseaba abandonarlo? ¿Lo habría comprendido? Oh, Dios mío. ¿Estaría vivo? Chloe cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. ¿Sabía él que estaba viva? ¿Sabía dónde se encontraba? ¿Acaso sabía ella misma dónde se hallaba? ¿Qué lugar era este? La visión de destrucción de Sibila se alzó tras los párpados de Chloe. Puesto que no había sido su visión, los bordes de las imágenes aparecían desgarrados y desvanecidos como un daguerrotipo mental.
olas, fuego, terremotos. ¿Estaría acaso aquí debido a su transformación para afrontar situaciones de emergencia? Por no hablar de su dura experiencia en casos de este tipo. Cuando las cosas se ponían duras, los duros se comían las langostas. Oh, Chef Tu, santo Dios, te echo tanto de menos. Chloe sacudió la cabeza, aunque la intención tardó un momento en producir la acción. No acababa de sentirse perfectamente acoplada en este cuerpo. Tengo la impresión de ser la siguiente invitada del programa de Jerry Springer. Mujeres modernas en los antiguos cuerpos que habitan. Me estoy perdiendo realmente, gritó. Pero hasta su voz sonaba un poco diferente, por no hablar de las palabras que utilizaba. Si estoy aquí compartiendo el cuerpo de Sibila, ¿dónde está entonces el cuerpo de Rahem, mi anfitrión anterior? ¿Dónde está mi cuerpo y dónde está el de Rahem? Si soy Rahem y ya cambié de lugar antes, ¿sigue estando Rahem en el Egipto moderno, en mi propio cuerpo? ¿Se habrá dado cuenta Kami de que yo no soy? ¿Dónde estás, Chef Tu? Te necesito, pensó. Y una estúpida por no haberlo admitido antes. Dios mío, Chef Tu, cómo lo necesitaba. Únicamente él podría detectar el humor de toda esta situación, comprender cómo se sentiría ella. Deseos de echarse a reír ante aquella farsa, al tiempo que deseaba echarse a llorar ante la realidad. Chloe cruzó los brazos sobre su cintura. Incendios, olas gigantescas y terremotos. Bienvenida al mundo de Sibila. Experimentaba deseos de algo casi tanto como anhelaba el contacto de Chef Tu. Una mirada de sus ojos dorados. Podría haber dado nerviosos saltos de alegría, si es que aún le hubiesen quedado nervios. Se humedeció los labios. Dios santo, cuánto deseaba fumar su cigarrillo. Llegó el amanecer y con él también las mujeres del pueblo. Despertada, con un sobresalto y desorientada por un momento, Sibila comprendió su lenguaje. Parpadeó y centró la atención entre los labios de la mujer, que se movían rápidamente para reforzarse, poco a poco con el consuelo del conocimiento. La voz de su interior gimió de frustración y se apartó, dejando de nuevo el control en manos de Sibila. La vistieron con sonrisas y suaves órdenes. Una falda carmesí y esfraznada, de 5 capas y una chaqueta. Le ataron el corsé y la cepillaron el cabello, para que le cayera ondulado hasta la cintura. Repasaron con el frío col el borde de sus ojos y le colorearon los párpados. Nadie comentó el hecho de que su iris todavía fuesen verdes. Esa otra psique continuaba dentro de mí, pensó Sibila. Tomó algo de pan y junto a ellos cruzó bajo una fina lluvia hasta la cueva principal. Ese día no habría sesión de profecía, sino solo compañía de jóvenes y ancianos, por igual, para escuchar las historias del pueblo, las pruebas cotidianas de guerras humeantes, hombres achacosos, bebés que lloraban y asnos irascibles. La estación de las lluvias tocaba su fin. Los aldeanos descansaban del mismo modo que lo hacían a la tierra y el sol y el mar. Las mujeres habían traído lana para cardar. Sentadas alrededor del fuego se pasaban unas a otras los utensilios y la lana. Sibila aceptó 2 de las planchas puntiagudas y colocó entre ellos un montón ahuecado de lana. Parece más bien un montón de las bolas de algodón. Se escuchó decir en su mente. Frotó las planchas una con otra, estirando y aterrizando la lana. Era un trabajo ruidoso, pues las 20 mujeres hablaban sin parar, y la conversación se hacía cada vez más fuerte para que todas las oyeran, por encima de los palometeos y las rascadas. Cuando el sol alcanzó su cenit, se tomaron un descanso y salieron fuera. La luz era pálida, el saliente que se extendía desde la entrada de la cueva parecía resbaladizo tras la tormenta. Las mujeres más jóvenes jugaron con una pequeña pelota a la que le daban patadas, lanzándola al aire. Entre risitas, mentiras y mayures se dedicaban a cortar pepinos y extender queso de cabra sobre rebanadas de pan. Un grupo de ninfas se desafiaron a correr, imitando los juegos que se aparecían durante el festival de mediados del verano. Tras desabocharse los cintos, se quitaron las faldas y corrieron descalzas hacia atrás y hacia adelante, tocándose unas con otras, emitiendo gritos de ánimo y causando tal conmoción que una de las madres las desterró a jugar en el siguiente saliente. Id a correr allí y todas observaremos, les dijo con una sonrisa. Nera, lo has hecho para alejarlas de nuestro lado, le recriminó con voz apagada de una de las ancianas, después de que las jóvenes se alejaron. Ligina llevaba practicando la carrera toda la estación, arriba y abajo por los senderos cubiertos de barro, e incluso a través de los campos.
por las faldas de Kela que si esa muchacha no se calma le haré morder madera. Sibila se echó a reír sabiendo que la mujer negaría ante el oráculo que fuera a golpear a su hija. Las mujeres del pueblo se echaron a reír mientras cortaban cebollas y mezclaban el queso con verduras crudas de invierno. Mientras bebían vino de los viñedos de la matriarca, discutieron la mejor forma de cumplir con los deseos de Kela. ¿Debían huir antes de que llegara a la estación de León? ¿Debían marcharse en plena cosecha? No obstante, si Kela ordenaba trasladarse, recogerían sus telares, tomarían a sus hijos vestidos de blanco, montarían en sus burros y se marcharían. Estaban convencidas de que la diosa las amaba y las protegía. No comprendían por qué, pero estaban convencidas de ello. Si por lo menos Aztlán tuviera tanta fe como ellas, pensó Sibila. Pero Sibila dudó mucho de que los Aztlantú creyeran en nada, aunque las mismas aletas de la nariz del toro arrojaban sangre. El transcurso de los cientos de años sin haber tenido conflicto alguno con la tierra o con los mortales los había hecho arrogantes. No sentían temor ni respeto, abandonarían los frondosos jardines de sus villas, las calles empedradas y las tiendas donde podían comprarse todas las mercancías conocidas en el Egeo. Abandonarían los viñedos desde los que se dominaba la deslumbrante extensión del mar de Teros. Si se marchaban, ¿a dónde irían? Después del almuerzo, las mujeres de la aldea retiraron a la sombra de la colina. A sentarse como cuervos sobre un hilo telefónico, escuchó decir Sibila en silencio. Dormitó sintiendo el jabón del sol sobre sus pechos, rostro, manos y pies. Su mente parecía ahora quieta, satisfecha, formando parte de esta comunidad de mujeres. Cuando despertaron bebieron más vino. Era un día especial porque la dulce joven que había aparecido en la visión de Sibila se casaba después de la luna llena. Quería bendecir Sibila aquella unión con su existencia. La visión se había desvanecido, fácil y amor. Una fiesta de boda las alegró a todas. Sibila sonrió y le sintió como una fiesta. La novia tenía casi 14 años. Su cuerpo se había desarrollado más que su espíritu. Rodeada de tías, primas, hermanas y por su madre, escuchó con los ojos muy abiertos mientras su abuela la tomaba de las manos y le describía los misterios de la noche de bodas. Con acompañamiento de recitas y sugerencias de las matronas, se contestaron las preguntas de la joven y de sus excelentes ojos pardos desapareció el temor. Sibila permaneció sentada, algo apartada, contemplando las diferencias existentes entre Caftor, una dependencia rural, y las islas cosmopolitas de Aztlán. Habría sido Aztlán antes de que se impusiera la estructura de los clanes, cuando las familias solo se hallaban unidas por lazos de sangre. En Caftor todo el mundo hacía un poco de todo. Tenía su propio huerto, poseía su propia cabra, guardaba su propia lana, tejía sus ropas. En Aztlán, en cambio, cada clan asumía una responsabilidad diferente en el imperio. Los marineros surcaban los mares, los artesanos de velos embellecían el imperio, y el propio clan de Sibila alimentaba y cuidaba del ganado. Entraron juntas en la cueva sagrada y bañaron a la novia en las heladas aguas de la fuente sagrada. Le frotaron la piel seca con hierbas y flores frescas, y luego la condujeron hacia el exterior. Una tía anciana mezcló a leña y con unos elegantes toques empezó a pintar las manos de la novia. La mirada decidida se desvaneció hacia sus propias manos, dedos alargados y elegantes. No llevaba símbolo alguno de matrimonio. Ningún tatuaje adornaba su muñeca o los dedos, anunciando así que estaba casada. ¿Tendría este mismo aspecto? Ya lo tengo, escuché decir una voz impaciente. Pero ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Desorientada, Sibila acalló la voz que sonó en su cabeza y centró la atención en la fiesta. Según anunció con orgullo la ajada mujer que la dirigía, esta era su nieta más joven. Solo arrojaba que fuera deseo de Kela que estuviera una bisnieta antes de la siguiente cosecha. La novia se ruborizó y las mujeres se echaron a reír. Sibila rechazó su sensación de inquietud encogiéndose de hombros. Seguramente la visión era falsa. Kela no permitiría que les ocurriese nada malo, ¿verdad? Las mujeres del pueblo cepillaron el cabello de la novia, que dividieron en trenzas, donde sujetaron un número impar de adornos en honor a la diosa. En Aztlán, la novia, las gentes de Caftor eran pobres, y para ellos la riqueza eran las hierbas, las flores y las cintas. La situación beneficiaba a Aztlán. Finalmente, quedaron terminadas las manos de la novia.
con parras y flores ensortijándose sobre las palmas de las manos y el interior de las muñecas, y la mariposa de Kela en el centro de la palma de su mano izquierda. «Te suplico que esto no sea en vano», le rogó Sibila a aquel. «Es tan joven y está llena de vida. Te suplico que protejas a estas gentes». Por un momento Sibila creyó percibir ya en el aire el olor a carne quemada.